No sé si ya inició, pero porque a mí me sigue apareciendo dando vueltas de que apenas va a iniciar. Ya está grabando. ¿Sí está grabando? Ah, ok, entonces no se actualizó en mi computadora, pero bueno, muy bien. Pues bienvenidos a todos nuevamente al seminario de álgebra. Hoy tenemos el honor de tener aquí a Gil Salgado, quien nos va a hablar de álgebras de Lie con estructuras geométricas invariantes. Entonces, pues muchas gracias. Adelante, Gil. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a Paz por la amable invitación. Bueno, lo que quiero contarles es parte de algunas cosas que hemos estado haciendo acá en San Luis Potosí. Tenemos un pequeño grupo de trabajo. Parte de lo que voy a hablar son trabajos conjuntos con María Alejandra Álvarez, que es una matemática argentina radicada en Chile, en la Universidad de Antofagasta. Mari Carmen Rodríguez Vallarte, que también fue egresada del CIMAT y que está aquí en San Luis, y marqué en azul a dos estudiantes de licenciatura que se animaron a echarse el clavado en algunas cosas que les voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, ya vi que me equivoqué con la fecha, pero bueno, pequeño detalle, ¿no? Ok, entonces, un álgebra de Lie es un espacio vectorial en el cual pueden multiplicar. Por multiplicar se entiende evidentemente una función bilineal que va del espacio vectorial, cruza el espacio vectorial en el espacio vectorial, y claro, como tiene apellido, pues significa que la multiplicación no es cualquier multiplicación, tiene que satisfacer algo. Entonces, las condiciones que suelen pedirse para que la multiplicación define una estructura de álgebra de Lie en el espacio vectorial están enunciadas ahí. La multiplicación tiene que ser antisimétrica, que es la ecuación 1, y luego la ecuación 2, que parece muy extraña al principio, tiene nombre, se llama la identidad de Jacobi, y en realidad resulta ser una condición realmente crucial en toda la teoría. Es esencialmente una condición de integrabilidad, y lo voy a dejar así nada más, y eso permite pasar o regresar del álgebra de Lie al grupo de Lie. Ok. Bueno, en principio el espacio vectorial puede ser de la dimensión que ustedes quieran, o sea, no tiene por qué ser de dimensión finita. El campo también puede ser, evidentemente, el campo que ustedes prefieran, puede ser un campo finito, puede ser lo que ustedes quieran. Sin embargo, todo esto está motivado pues por problemas de geometría, por problemas de física, y entonces en realidad nos interesan, o bueno, a mí me interesa solamente el caso en el que el campo son o los números reales o los números complejos, y me interesan única y exclusivamente espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, la mayoría de las definiciones que van a aparecer y la mayoría de los teoremas admiten evidentemente generalizaciones tanto en la dimensión como en el campo, pero a mí me interesan, insisto, única y exclusivamente espacios vectoriales de dimensión finita y que el campo sean o los números reales o los números complejos. Entonces, el rollo de tener estructuras geométricas invariantes es porque al momento en el que Dios dijo háganse las álgebras de Lie, resultó que había una clase de álgebras de Lie que resultó ser relativamente fácil de clasificar o de trabajar, y eso fue gracias a que existía una estructura geométrica invariante que ahora se conoce como la métrica de Cartan-Killing, y entonces esa familia de álgebras de Lie se pudieron clasificar gracias a la existencia de esa métrica invariante. Se dieron varias coincidencias ahí y eso es lo que finalmente permite clasificar. Entonces, una vez que se logró esa clasificación, y eso fue prácticamente al inicio de la teoría, la gente se preguntó por las álgebras de Lie que faltaban, cómo se podían clasificar. Y rápidamente se empezaron a dar de topes porque el problema pues, es un problema sin solución. Entonces, ha habido muchas estrategias para intentar clasificar familias de álgebras de Lie, y entonces unas de esas estrategias pues consisten en pensar en otro tipo de estructuras geométricas que sean invariantes y hacer changuitos con la esperanza de que esas familias se puedan clasificar en función de la estructura geométrica. Entonces, dicho eso, hay un proceso del cual quiero hablarles, pues que tiene que ver exactamente
con cómo construir estructuras geométricas invariantes en álgebras de Lie. El proceso apareció a principios de los 80s y fue el matemático ruso Viktor Katz quien lo propuso. El proceso se llama de doble extensión. ¿Qué significa eso? Pues que a partir de una álgebra de Lie voy a construir dos extensiones del álgebra de Lie. La primera está dada por esta primera pantalla que les voy a poner. Lo que vamos a hacer es considerar un 2 cociclo o una 2 forma cerrada en el álgebra de Lie. Ese es el nombre técnico. Y lo que vamos a hacer en realidad es pensar en una función que sea antisimétrica y que satisfaga esa segunda ecuación que está ahí. Si se fijan, esas dos ecuaciones, si en vez de teta yo pongo el corchete, o sea, si pongo la multiplicación, vean que son exactamente las condiciones 1 y 2 del producto del álgebra de Lie. Ok, entonces, si ustedes logran tener una función de estas bilineal, antisimétrica y que satisfaga la ecuación 2 en rojo ahí, entonces pueden construirse un nuevo espacio vectorial que va a tener una dimensión mayor y es aquí el denotado por G más E. Aquí le estoy poniendo el subteta para hacer énfasis que la multiplicación va a depender de esta nueva función que pudimos encontrar, y el nuevo corchete se define con estas dos reglitas que están aquí. Entonces, observen que el elemento E, el nuevo elemento E, al multiplicarlo contra cualquier elemento del álgebra de Lie original, tiene que ser 0. Entonces, a esos elementos les vamos a llamar centrales, o elementos que conmutan con todos. Y si tomamos dos elementos en G, vamos a definir su nuevo producto como el producto que ya teníamos más el múltiplo escalar del nuevo elemento definido por exactamente la función esta teta que está aquí. Perdón, Gil, ¿y eso qué le agrega como estructura geométrica a nuestra álgebra? Ah, no, todavía no, todavía no. Ahorita simplemente estoy construyendo nuevas álgebras de Lie. En unos minutos voy a decir exactamente qué le hace este proceso a las estructuras geométricas, si las puedo definir. Yo tengo una pregunta. Dime. Gil, mira, aquí arriba en rojo, la segunda relación, tienes un corchete adentro del argumento de teta. Ese es exacto. ¿Ese corchete es del álgebra de Lie inicial? Exacto, este es el corchete del álgebra de Lie inicial. Sí, esa es mi duda, sí. Sí, gracias. Voy a ponerle aquí el sub G como a este. Sí, gracias. Sí. Gracias, sí, gracias. Sí. Entonces, este primer proceso lo que hace es que construye una álgebra de Lie de dimensión 1 más, y a esta álgebra de Lie se le llama la extensión central de G por el 2 cociclo teta. Y la notación va a ser esta, G sub teta de E, o sea, hago énfasis en el nuevo elemento y hago énfasis en el 2 cociclo. Entonces, esa es la primera extensión. La segunda extensión consiste en tomar ahora una derivación del álgebra de Lie, y por derivación significa una transformación lineal que cumple con esta ecuación que está en rojo, que es la regla de Leibniz. Lo pueden pensar literalmente como la derivada del producto igual a la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir una nueva álgebra de Lie, que ahora la voy a denotar así, y voy a definir un nuevo corchete de la siguiente forma. Si tomo dos elementos en el álgebra de Lie con la que inicié, que en este caso es la extensión central de la G original, pues los voy a multiplicar como dije en la página anterior, y luego multiplicar la derivación por cualquier elemento ahí significa realmente evaluar. Ahora, para que vean que esto en realidad parece que uno no está haciendo nada, déjenme reescribir la regla de Leibniz de otra forma. Vean, definen formalmente X por D como menos DX. Y entonces vean que usando la antisimetría del corchete, yo puedo cambiar de posición el X, el DXY y el X de Y, pasar todos de un solo lado, y luego usando esta expresión en este término, observen que esto que está aquí esencialmente vuelve a ser la identidad Jacobi. Es primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, y luego simplemente la suma cíclico de ellos. O sea, el D se pasa al último lugar, que sería este, y luego el D se pasa en medio, que sería este que está aquí. Entonces, lo que estoy intentando decirles es que estos dos procesos están más que forzados
en el sentido de que queremos construir nuevas álgebras de Lie a partir de una álgebra de Lie dada. Ahora, si recuerdan, empezamos con una álgebra de Lie, tomamos una extensión central y luego le añadimos una derivación y entonces tenemos dos extensiones. Primero la extensión central y luego la extensión por una derivación, y eso lo estoy denotando así. A esta nueva álgebra de Lie que está aquí se le llama la doble extensión de G por la derivación de y por el 2 cociclo teta. Evidentemente estoy pasando de una álgebra de Lie de dimensión n a una nueva álgebra de Lie de dimensión n más 2. Ok. Ahora, se puede probar que en cada paso de la doble extensión uno tiene el control de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, desde 1948, en un artículo muy famoso de Cheval y Eilenberg, probaron que las extensiones centrales quedaban completamente determinadas por la 2 cohomología escalar de la álgebra de Lie. Entonces, si yo tomo cociclos distintos y quiero saber si estoy generando la misma álgebra de Lie, lo único que tengo que hacer es considerar las clases de cohomología y compararlas. Por otro lado, es un ejercicio sencillo verificar que si yo tomo dos derivaciones y extiendo la misma álgebra de Lie por esas dos derivaciones elegidas, lo que resulta va a ser isomorfo, sí y solamente si tengo una forma de recuperar una derivación en términos de la otra, en términos de los datos que les estoy diciendo. O sea, un escalar que no es cero, un automorfismo del álgebra de Lie y una derivación interior que actúa de esta forma. Entonces, tengo, insisto, control perfecto en cada paso. Sin embargo, resulta ser que hay álgebras de Lie que no son isomorfas y que después de aplicarles el proceso de doble extensión, sí son isomorfas. Esto en realidad son malas noticias, porque lo que dice esto es que el proceso permite construir cosas, pero difícilmente va a permitir clasificar cosas. Entonces, pues nada, hay que trabajar con eso. Ok, veamos rápidamente cómo funciona esto con álgebras de Lie de dimensión pequeña. Si ustedes piensan en un espacio vectorial de dimensión 1, pues sabemos de álgebra lineal que forzosamente tiene que ser una copia del campo. Como queríamos una multiplicación y la multiplicación tiene que ser antisimétrica, la única posibilidad es que la multiplicación sea la multiplicación 0. Entonces la identidad de Jacobi se cumple de manera trivial y esencialmente eso dice que hay solamente una álgebra de Lie de dimensión 1, que se llama la álgebra de Lie abeliana y se denota por A1. Ok. ¿Qué ocurre si le aplicamos el proceso de extensión central a A1? Si recuerdan, necesito un 2 cociclo, que esa es una función bilineal antisimétrica, otra vez definida en un espacio vectorial de dimensión 1, que caiga en el campo, con lo cual eso solamente puede ser 0, y entonces era el corchete original más teta veces el múltiplo que estaba eligiendo. El corchete original es 0 y el teta es 0. Entonces la multiplicación solamente puede ser 0 y lo que obtengo es el álgebra de Lie abeliana de dimensión 2. Si considero las derivaciones del álgebra de Lie abeliana de dimensión 1, como el álgebra es abeliana, la regla de Leibniz se cumple trivialmente para cualquier transformación lineal. Entonces, cualquier transformación lineal tiene que ser una derivación. Entonces, en particular, por ejemplo, aquí estoy pensando en la transformación lineal que al E1 lo manda al E1, o sea, en la identidad. Entonces, si hago la extensión por una derivación de A1, lo que obtengo es lo que se conoce como el álgebra afín de dimensión 2, que con estos básicos y con este corchete no trivial, con este único corchete no trivial. Y ahora, la pregunta es, ¿y si le aplico el proceso de doble extensión a la primera álgebra de Lie, o sea, a la álgebra de Lie abeliana de dimensión A1, qué obtenemos? Y la respuesta es que se obtienen esencialmente todas las álgebras de Lie de dimensión 3. Todas las que no son semisimples. Y la única semisimple es SL2 o SU2 o SO3, dependiendo de cómo la quieran mencionar y con qué aspecto geométrico quieran considerar del álgebra. Entonces, de nuevo, el proceso de doble extensión permite construir prácticamente todas las álgebras de Lie.
Ok, entonces ahora sí, ¿qué diablos es una estructura geométrica invariante? Pues otra vez, si nos regresamos a nuestro curso de álgebra lineal, nos pusieron a estudiar métricas en espacios vectoriales y luego nos pusieron a estudiar estructuras simplécticas en espacios vectoriales. Las métricas eran funciones bilineales simétricas del espacio vectorial en el espacio vectorial en el campo, que eran simétricas, no degeneradas y definidas positivas. Entonces, las álgebras de Lie son espacios vectoriales, entonces tiene sentido que yo me pregunte por una forma bilineal simétrica y que diga que va a ser invariante cuando se cumple exactamente esta condición que está aquí. Otra vez, el punto de exigir esta condición es que al integrar el álgebra de Lie y pasar al grupo de Lie, este objeto que aquí le estoy llamando métrica invariante va a dar origen a lo que se conoce como una métrica bi-invariante en el grupo de Lie. Recuerden que en los grupos de Lie son variedades con estructura diferenciable, además admite una estructura de grupo, y multiplicar, la multiplicación del grupo es una función diferenciable y tomar inversos es una función diferenciable. Entonces, en todos los grupos de Lie, uno puede definir traslaciones izquierdas, que es multiplicar por un elemento del grupo a la izquierda, o traslaciones derechas, que es multiplicar por un elemento del grupo a la derecha. Y lo que está diciendo esta ecuación es que si trasladamos por la izquierda un objeto que satisfaga esta ecuación, entonces multiplicar la diferencial de multiplicar a la izquierda y la diferencial de multiplicar a la derecha es una isometría. Bueno, si tenemos una forma bilineal simétrica, recuerden que el radical era el conjunto de todos los vectores que anulaban a la forma bilineal. Y recuerden que la forma bilineal se llama no degenerada, pues sí, solamente si el radical es 0. Entonces, para nosotros, una métrica invariante es una forma bilineal simétrica, no degenerada e invariante. Observen que no estoy exigiendo que sea definida positiva. Y la razón tiene que ver otra vez con la frase o con el comentario que hice al inicio, de que cuando se creó esta teoría y se estudió, se clasificaron también rápidamente todos los grupos de Lie que admitían métricas invariantes definidas positivas. Se sabe perfectamente desde el inicio que esos son los grupos de Lie compactos, y los grupos de Lie compactos tienen álgebras de Lie que se llaman reductivas, esas se conocen de toda la vida, entonces ese no es un problema interesante. El problema interesante es cuando hay signatura. Y vean que eso es exactamente lo que está codificado aquí. No estoy exigiendo que sea definida positiva, sí estoy exigiendo que sea no degenerada. Entonces, si el campo son los reales, habrá signatura, y esos casos son los relevantes que quedan vivos, ¿no? O sea, los que vale la pena estudiar. Ok. Entonces, si ustedes tienen un álgebra de Lie y tienen una métrica invariante definida en el álgebra de Lie, entonces al par se le llama un álgebra de Lie cuadrática. Bueno, les decía que también en álgebra lineal pues interesa estudiar formas bilineales que son antisimétricas y no degeneradas. Uno probaba rápidamente que si tiene algo antisimétrico y no degenerado, entonces forzosamente la dimensión del espacio vectorial tiene que ser par. Entonces, aquí a las formas bilineales antisimétricas y no degeneradas les vamos a llamar estructuras simplécticas si cumplen esta ecuación d omega igual a 0. Otra vez, en realidad, la d omega se calcula exactamente como está aquí en rojo. Vean que aquí tengo otra vez omega xyz más omega yzx más omega zxy, y quiero que esto sea 0. Observen que esto, en realidad, lo que está diciendo es que si d omega es 0, entonces omega tiene que ser un 2 cociclo. Esta es exactamente la misma ecuación que tenía antes, pero con teta. Ok. Más aún, voy a decir que el álgebra es de Frobenius o simpléctica exacta si existe una unoforma phi de tal manera que omega se puede calcular como la derivada de phi.
En realidad, la derivada de phi es simplemente evaluar phi en el corchete. Ahora, a la forma omega que cumple con esta condición, se le suele llamar la forma de Kirillov de G asociada a la 1 forma phi. Aquí tengo que aclarar que estoy mezclando dos nomenclaturas, ¿no? Los geómetras van a decirles que lo que tienen son estructuras simplécticas y simplécticas exactas, y los algebristas lo que dirían es que tienen estructuras quasi-Frobenius o Frobenius. Como yo no sé exactamente qué hago, pues mezclé las dos. Entonces a las simplécticas les voy a seguir diciendo simplécticas y a las simplécticas exactas prefiero llamarles Frobenius. O sea, mi corazón late un poco más hacia el álgebra, pero entiendo evidentemente que esto es geometría, o que tiene un gran sabor a geometría, más bien, ¿no? Entonces, pues nada, simplécticas y Frobenius. Ok, entonces, por último, ¿cuál otra estructura geométrica vale la pena estudiar en grupos de Lie o en álgebras de Lie? Pues esas estructuras se llaman estructuras de contacto. Para que yo pueda definir una estructura de contacto, necesito otra vez una unoforma. Y ahora la condición algebraica que se pide es que este producto no sea cero. Geométricamente lo que está diciendo, dado que el álgebra de Lie tiene dimensión 2n más 1, es que esta es una forma top, no cero. O sea, es un múltiplo de la forma de volumen asociada al respectivo grupo de Lie, si ustedes quieren pasar al grupo de Lie integrando esta álgebra de Lie que está acá. Y aquí quiero hacer mención en lo siguiente, y me voy a regresar tantito. Recuerden que empecé hablando de métricas, y recuerden que las métricas existen en cualquier espacio vectorial, independientemente de la dimensión del espacio vectorial. O sea, si el espacio vectorial es de dimensión par o impar, me interesa, hay métricas. Vean que las estructuras simplécticas o simplécticas exactas solamente aparecen en dimensión par. Y acá observen que las estructuras de contacto solamente aparecen en dimensión impar. Bueno, se sabe también desde el inicio de todo esto que si ustedes toman cualquier álgebra de Lie que sea de dimensión 3, que no sea la abeliana o la que se denota como Q1, que es esta álgebra de Lie que está aquí, entonces forzosamente es una álgebra de Lie de contacto. ¿Qué está diciendo esto? Que dentro de la cantidad infinita de álgebras de Lie de dimensión 3 que hay, salvo 2, todas son de contacto. O sea, ser de contacto es casi todo. Bueno, entonces, las estructuras, insisto, que me interesan son métricas invariantes, estructuras simplécticas invariantes y estructuras de contacto invariantes. Y quiero ver qué puedo decir o qué no se puede decir. Ok, en 1982, el Victor Katz prueba que si uno empieza con una álgebra de Lie soluble cuadrática, es decir, una álgebra de Lie que tenga una métrica invariante, entonces nada más hay dos opciones. O el álgebra de Lie se descompone como una suma ortogonal de un ideal de codimensión 1 que admite una métrica invariante y un ideal de dimensión 1 que admite una métrica invariante, o se puede construir como una doble extensión de una álgebra de Lie soluble cuadrática de codimensión 2. Vean que esto ya está bastante bonito, porque aunque él está trabajando solamente con las solubles, lo que muestra es que el proceso de doble extensión permite construir álgebras de Lie que van a volver a tener el mismo tipo de geometría que el álgebra de Lie original. En 1985, Alberto Medina y Philippe Rebois prueban que vale en general. O sea, si ustedes tienen cualquier álgebra de Lie cuadrática indescomponible, y aquí en la definición se está suponiendo entonces que la álgebra ni es simple ni es de dimensión 1, entonces prueban que el álgebra de Lie se puede obtener como una doble extensión de una álgebra de Lie que es cuadrática y un subespacio adecuado. Aquí el punto es que si el álgebra es soluble, ese subespacio apropiado es de dimensión 1, y entonces uno recupera exactamente la doble extensión de Victor Katz.
O sea, la condición de ser soluble implica que el ideal minimal que se va a encontrar tiene que tener dimensión 1, y entonces el concepto de doble extensión es exactamente el mismo que dio el Victor Katz. Ahora, por alguna extraña razón, ni Medina ni Rebois en todos sus trabajos mencionan al Victor Katz. No sé, a mí me parece increíble porque el libro de Katz, donde aparece su teorema, estuvo circulando desde mediados de los 70s, y sí hay mucha distancia como para que ellos no se hubieran dado cuenta que el Victor Katz ya había probado esencialmente lo mismo, ¿no? En fin. Ok, unos años después, en el 91, Medina y Rebois prueban que si el álgebra de Lie tiene una estructura simpléctica, entonces el proceso de doble extensión vuelve a funcionar, pero ahora con la hipótesis de que tengan un centro no trivial. Entonces, nosotros por ahí del 2015, nosotros andábamos buscando otro tipo queríamos resolver otro tipo de problemas. O sea, nosotros queríamos entender si era posible definir sistemas de raíces en álgebras de Lie sin tener los típicos sistemas de raíces que se obtienen cuando se clasificaron las álgebras de Lie simples. Entonces, alguien nos dijo que buscáramos álgebras de Lie cuadráticas, que porque en las álgebras de Lie cuadráticas era relativamente sencillo definir sistemas de raíces. Entonces nosotros empezamos a estudiar álgebras de Lie cuadráticas, caímos en el trabajo del Victor Katz, luego caímos en los trabajos de Medina y Rebois. Por cierto, no hemos hecho nada de sistemas de raíces, pero nos llamó la atención el proceso de doble extensión. Y en ese entonces, además, el Victor Katz acababa de publicar otro trabajo acerca de pseudoálgebras, que son como 120 páginas del artículo ese, y en su clasificación aparecían unas familias de pseudoálgebras de dimensión infinita, y los parámetros a los que les quedaban eran estructuras de contacto en álgebras de Lie. Entonces, para terminar la clasificación de Victor Katz, había que entender álgebras de Lie de contacto. Entonces, nuestra idea original era clasificar las álgebras de Lie de contacto. Y luego, después de haber leído estos artículos de Katz y de Medina y de Rebois, la pregunta natural para nosotros era si funcionaba el proceso de doble extensión de Victor Katz con las estructuras de contacto. Y bueno, la respuesta es que sí funciona. Si uno empieza con una álgebra de Lie de contacto de dimensión finita y se toma una extensión central de esa álgebra de Lie, si existe una derivación de tal forma que se cumpla esta condición que está aquí, entonces la doble extensión es de contacto. Entonces, claro, cuando nos dimos cuenta de eso, nos pusimos bien contentos porque dijimos, ya está, podemos construir todas las álgebras de Lie de contacto, y si podemos construir todas las álgebras de Lie de contacto, podemos clasificarlas. Pues bueno, ahorita les voy a mencionar, les voy a hacer ver que eso no es exactamente cierto. Ahora, esta condición, cuando dimos con esta condición, pues lo primero que nos preguntamos es si realmente era una condición buena. O sea, ¿hay muchos ejemplos en los que se cumple eso o no? Digo, tener una condición teórica que te garantiza algo, pues realmente no dice gran cosa, ¿no? A menos que sea una buena condición. Entonces nos fuimos a los zoológicos que conocíamos y vimos que sí, que en realidad esa condición es bastante común en el siguiente sentido. Por ejemplo, si se toman cualquier álgebra de Lie de dimensión 3 que no sea el álgebra de Lie abeliana, y se toman cualquier extensión central, la que se les pegue la gana a ustedes, entonces siempre existe una derivación que cumple exactamente esta condición que está aquí. Y en el caso de la abeliana, lo único que hay que hacer es pedir que la derivación no sea trivial. Perdón, que el 2 cociclo no sea trivial. Si el 2 cociclo no es trivial, entonces también siempre existe esa derivación, de tal forma que uno puede construir el álgebra de Lie de contacto mediante la doble extensión. Entonces, pues nada, sí, eso sí nos puso contentos, porque entonces esta condición significa que no era una condición así súper extraña ni súper rara, ¿no? De hecho, esta condición
geométricamente lo que dice es que la imagen del elemento central bajo la derivación tiene que ser esencialmente el vector de ref asociado a la forma de contacto en el grupo de Lie. Ok, entonces, ¿qué fue lo que notamos entonces hasta ese momento? Pues que el proceso de doble extensión sí permitía pasar de álgebras de Lie de contacto a álgebras de Lie de contacto. Desafortunadamente, también permite pasar de álgebras de Lie que no son de contacto a álgebras de Lie que son de contacto. Y esto fue lo que nos mató. Resultó que a la hora de irnos a los zoológicos y de empezar a ver qué había y qué no había, encontramos álgebras de Lie de contacto que no se pueden obtener como doble extensión de una álgebra de Lie de contacto. Y esto pues, eran malas noticias porque significa que podíamos construir muchas álgebras de Lie que eran de contacto, pero no a todas. El primer ejemplo que encontramos fue en dimensión 5, es esta álgebra de Lie que se denota con A mayúscula, el A y el B son parámetros, el 5 es la dimensión y el 35 que es el número 35 de la lista de álgebras de Lie. Esta álgebra de Lie es indescomponible, tiene centro no trivial, es de contacto y no es una doble extensión. Y lo que nosotros verificamos es que se podía generalizar a álgebras de Lie de dimensión 4n más 1 para toda n en los naturales. Entonces sí hay un montonal de álgebras de Lie que no se pueden obtener como una doble extensión de una álgebra de Lie de codimensión 2 que también sea de contacto. Bueno, ya cuando nos dimos cuenta que no podíamos construir todas, pues lo siguiente que nos preguntamos es si había alguna familia en la que esa construcción sí permitiera construir todas. Entonces resulta ser que si el álgebra de Lie es nilpotente, entonces es fácil observar que toda álgebra de Lie nilpotente es una doble extensión de una álgebra de Lie nilpotente de codimensión 2. Y entonces con un poco más de trabajo, pudimos probar pues que esa era la clase de álgebras de Lie que andábamos buscando. O sea, si ustedes tienen una álgebra de Lie nilpotente y que además es de contacto, entonces siempre pueden garantizar que existe una álgebra de Lie nilpotente de contacto de codimensión 2, tal que al aplicar el proceso de doble extensión recuperan el álgebra de Lie original. Bueno, un corolario muy simple de esto es que como la primera álgebra de Lie nilpotente y de contacto que existe es Heisenberg de dimensión 3, entonces en realidad toda álgebra de Lie nilpotente que sea de contacto se puede obtener a partir de esa álgebra y de un número finito de procesos de doble extensión. Al momento de hacer eso, pues nos dimos cuenta también que habíamos probado una caracterización que ya conocida de las álgebras de Lie de contacto. Y esta caracterización dice que una álgebra de Lie es de contacto, pues sí, solamente si es una extensión central de una álgebra de Lie nilpotente simpléctica. Eso ya se conocía en 2014, nosotros reencontramos una demostración en el 2017. Bueno, les decía que la otra estructura que nos interesa son las simplécticas exactas, que yo aquí les voy a llamar de Frobenius. Aquí la forma bilineal antisimétrica es esta que está aquí, la forma de Kirillov asociada a la 1 forma phi. Observen que estas álgebras de Lie no pueden tener centro porque el centro, al ser los elementos que conmutan con todos, si X, por ejemplo, estuviera en el centro, este corchete es 0, phi es transformación lineal, esto sería 0, entonces para toda Y esto tendría que ser 0, entonces X tiene que estar en el radical. Si estamos exigiendo que sea no degenerada, entonces trivialmente el centro no puede ser 0. Entonces, en particular, las álgebras de Lie nilpotentes no pueden ser de Frobenius. Ahora, aquí también esto ya nos dio a pensar que no quisieron mencionar al Katz por alguna bronca que se traen ellos, ¿no? Porque cuando uno revisa el artículo del Victor Katz, que tiene que ver con métricas invariantes, el Victor Katz pide esta condición. O sea, pide que la derivación que se va a añadir anule al elemento central, o sea, el elemento central se mantiene. Si uno se pregunta si esa condición es necesaria y suficiente, en el caso de las métricas invariantes resulta ser que sí, en el caso simpléctico resulta ser que no,
Pero si uno lee el artículo de Medina y Rebois, ellos piden la condición. O sea, no se ponen a analizar si la condición es necesaria o no es necesaria. Ahora, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, entonces, pues rápidamente vimos que se podía probar que en el caso de estructuras simplécticas exactas, el proceso de doble extensión permite pasar de una estructura de Frobenius a otra estructura de Frobenius. O sea, si uno empieza con un álgebra de Lie de Frobenius, se toma una extensión central y existe una derivación de tal forma que se cumpla esta misma condición, la doble extensión vuelve a ser un álgebra de Lie de Frobenius. Pues esto resultó bastante bonito porque entonces la doble extensión permite pasar de métricas en métricas, permite pasar de simplécticas en simplécticas, permite pasar de estructuras de contacto en estructuras de contacto y de estructuras simplécticas exactas en estructuras simplécticas exactas. O sea, el proceso de doble extensión funciona perfectamente con cualquier estructura geométrica que ustedes, que ustedes quieran definir. Aquí, bueno, la nota pues, es que el enunciado es exactamente el mismo que el de las álgebras de Lie de contacto. Bueno, una vez que nos dimos cuenta de esto, de que el enunciado era exactamente el mismo que en las álgebras de Lie de Frobenius y en las álgebras de Lie de contacto, entonces nos preguntamos qué tan cercanas eran estas dos familias de álgebras de Lie. Entonces, aquí intenté cambiar la estrategia. O sea, si las álgebras de Lie de contacto no las puedo clasificar, pero hay otra familia de álgebras que son las de Frobenius, que están íntimamente relacionadas con las de contacto, a lo mejor si clasifico las de Frobenius, puedo decir algo de las de contacto, o al revés. Entonces, déjenme contarles un poco de ese tipo de ideas. Primero, tomen un álgebra de Lie, recuerden que es un espacio vectorial de dimensión finita. Aquí los básicos los voy a llamar X1 o XM, y voy a definir dos posibles matrices. Si la dimensión del álgebra de Lie es par, entonces simplemente defino una matriz poniendo en la entrada IJ el producto del iésimo básico con el jésimo básico. Si la dimensión es impar, voy a añadir un renglón extra y una columna extra. Y evidentemente las estoy añadiendo para que la matriz siga siendo antisimétrica. Ahora, ¿cómo vamos a pensar esas matrices? Pues vamos a pensar como matrices con entradas en el álgebra simétrica asociada al álgebra de Lie. Es fácil verificar que esa álgebra simétrica es simplemente el anillo de polinomios con coeficientes en el campo que estén trabajando en las variables fijadas por los básicos que ustedes hayan fijado. Entonces, insisto, tengo dos matrices antisimétricas, una se llama CDG, es cuando el álgebra es de dimensión par, y tengo la C gorrito, que es añadir un renglón y una columna. Ok, en 1980, Alphonse Homs prueba que para las álgebras de Lie de Frobenius, que las álgebras de Lie de Frobenius se pueden caracterizar por alguna de estas dos propiedades. O esta matriz es invertible para algún phi, o hay un objeto que se llama el pfaffiano asociado a la matriz que no puede ser cero. El pfaffiano es, honestamente, la raíz cuadrada del determinante. Pero ojo, la raíz cuadrada pensada como polinomio. O sea, el determinante se puede escribir como un polinomio esencialmente único al cuadrado. Y eso vale única y exclusivamente para matrices antisimétricas. Entonces, esto está precioso porque esto es algo también que uno estudia en algunos cursos de álgebra lineal. Entonces, resulta ser que este polinomio, que es la raíz cuadrada del determinante, tiene propiedades bonitas. Por ejemplo, esto. Si uno pasa del álgebra de Lie al álgebra de Lie universal envolvente asociada, y uno extiende el corchete del álgebra de Lie al álgebra universal envolvente, entonces resulta ser que la raíz cuadrada del determinante de esa matriz es un semi-invariante. O sea, cumple con esta ecuación que está aquí. O sea, multiplicarlo por cualquier elemento del álgebra de Lie me deja un múltiplo escalar de ese elemento con respecto a la funcional traza.
si quieren, en términos de álgebra lineal, pues lo que está diciendo esto pues es que el fafiano tiene que ser un vector propio asociado a la funcional traza. Ahora, este numerito que está aquí, pues no tiene por qué ser 0. O sea, hay álgebras de Lie donde este numerito siempre es 0. Las álgebras de Lie para las cuales este numerito siempre es 0 se llaman álgebras de Lie unimodulares. Y bueno, aquí la buena noticia, y de verdad que es buena, es que no hay álgebras de Lie de Frobenius que sean unimodulares. Es decir, la funcional traza no es la funcional 0 si el álgebra de Lie es una álgebra de Lie de Frobenius. Ok, entonces, pues lo siguiente que hicimos nosotros pues fue probar un teorema análogo a ese teorema de Ohms. O sea, si uno tiene una álgebra de Lie de contacto, no tiene que considerar la matriz EDG, sino la matriz con C gorrito. Y lo que nosotros probamos pues, es que se podían caracterizar a las álgebras de Lie de contacto como aquellas cuyo fafiano asociado no fuera 0, o aquellas tales que existía 1,1 forma, tal que al evaluar esta matriz me quedaba una matriz invertible. Luego, la manera de relacionar álgebras de Lie de contacto con álgebras de Lie de Frobenius es esta. Recuerden que álgebra de Lie de Frobenius significa que la forma de Kirchhoff asociada a la 1 forma es no degenerada, pero esta recuerden que va de G cruz G en el campo. Si esta forma es no degenerada, entonces en realidad tenemos un morfismo o una transformación lineal que va a ir del álgebra de Lie en el dual del álgebra de Lie. Recuerden que el álgebra de Lie es de Frobenius, entonces hay un elemento, hay una 1 forma, o sea, un elemento en el dual. Como este es un isomorfismo, tiene que existir un único elemento, que se llama el elemento principal del álgebra, que cumple exactamente esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí se puede reescribir en términos de evaluar con el corchete de esta forma. Una vez que llegamos a este punto, entonces uno se pregunta si es posible encontrar derivaciones que cumplan exactamente la misma condición. Vean que aquí lo que tengo es el add de XP. Pero la pregunta es si existen derivaciones que cumplan exactamente la misma condición. Bueno, resulta ser que, inspirados porque a ese elemento se le llama el elemento principal, pues a estas derivaciones les llamamos derivaciones principales. Resulta ser que el conjunto de derivaciones principales no es un espacio vectorial, es un espacio afín, o sea, tiene que ser un espacio vectorial trasladado y tienen propiedades bastante bonitas. Recientemente, Giovanni Bazzoni y Juan Carlos Marrero estudian estructuras localmente simplécticas conformes y calculan exactamente este tipo de derivaciones para poder hacer las construcciones que ellos quieren. En nuestro caso, esto no. En nuestro caso, y esta fue la parte que se hizo con los estudiantes de aquí de la licenciatura, lo que probamos es que la existencia de estas derivaciones generalizadas permite pasar de álgebras de Lie de contacto a álgebras de Lie de Frobenius y de álgebras de Lie de Frobenius a álgebras de Lie de contacto. Entonces, pues otra vez, cuando probamos esto, lo primero que a uno se le ocurre es preguntarse si las dos clases de álgebras de Lie son equivalentes o no son equivalentes. O sea, si yo tengo una álgebra de Lie de contacto y me puedo construir una álgebra de Lie más grande que es de Frobenius y viceversa, entonces uno creería que las clases son equivalentes y bueno, si no pude clasificarlas de contacto, a lo mejor puedo clasificar las álgebras de Lie de Frobenius. Desafortunadamente la respuesta es que no, las clases no son equivalentes. Hay álgebras de Lie que cumplen justamente que el conjunto de derivaciones principales es vacío, entonces no van a ser equivalentes, pero lo que sí pudimos probar es que toda álgebra de Lie de Frobenius se puede obtener a partir de una de contacto y una derivación principal. O sea,
Si ustedes están pensando todavía en clasificar, entonces la clasificación de las álgebras de Lie de Frobenius se sigue de la clasificación de las álgebras de Lie de contacto, pero justamente lo que acabo de decirles hace unos 15 minutos, pues es que esto es imposible. O sea, no se pueden clasificar las de contacto porque hay familias que aparecen de la nada, que no se pueden construir como dobles extensiones. No hay forma de tener control sobre cuántas familias aparecen que son de contacto y tal. Entonces, pues nada, nos desanimó, pero ¿qué se le va a hacer, no? Ahondando todavía más en estas similitudes entre el rollo de tener un álgebra de Lie de contacto y un álgebra de Lie de Frobenius, pues si pudimos asociarle un fafiano a un álgebra de Lie de contacto, la siguiente pregunta natural es, oye, ¿y ese objeto entonces será un semi-invariante o no será un semi-invariante? Y la respuesta es que sí, tenía que ser un semi-invariante, cumple exactamente la misma ecuación que en el caso de Frobenius. Y la buena noticia aquí es que sí existen álgebras de Lie de contacto que son unimodulares. O sea, existen álgebras de Lie de contacto de tal forma que esto que está aquí es cero. Y entonces, en ese caso, el fafiano deja de ser un semi-invariante y se convierte honestamente en un invariante del álgebra de Lie. En particular, si un álgebra de Lie es perfecta, tiene que ser unimodular. Entonces, algo que pude probar es que puedo caracterizar a las álgebras de Lie de contacto como aquellas que tienen exactamente al fafiano como su único invariante, siempre y cuando esté en la clase de álgebras de Lie que son perfectas. Y la pregunta de por qué quería hacer esto o por qué intenté hacer esto, pues es este otro teorema de un matemático español, Campoamor-Sturberg, en el que él prueba que las álgebras de Lie de Frobenius son exactamente aquellas que no tienen invariantes. Y bueno, esto venía a colación, pues porque en algún momento también el rollo de las álgebras de Lie tiene que ver con resolver ecuaciones diferenciales, y el rollo de los invariantes, pues tiene que ver con reducir el orden de las ecuaciones diferenciales que se quieren resolver. Entonces, si uno tiene una ecuación diferencial, de alguna manera bastante complicada, uno se construye el álgebra de Lie asociada, y si esa álgebra de Lie tiene invariantes, entonces uno puede reducir en 1 el grado de la ecuación diferencial. Y esencialmente pues es por cuadraturas que uno encuentra esa primera integral para reducir el orden. Si uno sigue teniendo invariantes, entonces hay métodos que te dicen que uno puede seguir resolviendo la ecuación diferencial. Entonces aquí lo que estábamos buscando nosotros era exactamente eso. Vaya, por ejemplo, la gente que hace robótica buscan que todas sus álgebras de Lie sean nilpotentes. Y buscan que sean nilpotentes porque ahí se sabe que siempre se pueden resolver las ecuaciones diferenciales por medio de cuadraturas porque ahí siempre hay invariantes. La pregunta un poco, intentando generalizar eso, era cuál era la familia más grande posible en la cual se podía seguir resolviendo o se pueden seguir resolviendo ecuaciones diferenciales por métodos de cuadraturas. Y la respuesta pues tiene que ver con que siempre hay invariantes. Si hay invariantes, uno puede resolver. Pero ahí no avanzamos gran cosa, o sea, ahí se complican mucho las cuentas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, este es mi correo. Si alguien quiere tomar nota de las referencias, aquí hay algunas referencias de lo que hemos estado haciendo. Pues nada, muchísimas gracias por tu paciencia. Gracias a ti, Gil. Gracias a ti. Oye, Gil, yo aquí tengo una preguntita. Yo tengo la idea de nilpotente, pero ¿qué es un álgebra de Lie nilpotente? Perdón por mi ignorancia. No. Se definen las álgebras de Lie nilpotentes como aquellas en las que su serie central descendente se estaciona en cero. O sea, uno toma el álgebra de Lie, se construye un nuevo ideal, que es el corchete de todos los elementos, con todos los elementos del álgebra, y luego se hace un proceso iterativo de esos ideales, y como estamos en dimensión finita, eso se tiene que estacionar. Si se estaciona en cero, el álgebra es nilpotente. Ya, muchas gracias. Y otra preguntita.
Porque, ¿qué te interesa de la asignatura? Ajá. ¿En tu trabajo te apareció por ahí? Porque pues también ese es un invariante. ¿En las de contacto y Frobenius no te salió nada? ¿O no le metiste Eh, ahí? no, bueno, lo que pasa es que ya para estudiar métricas con signatura, por ejemplo, en espacios homogéneos, o sea, que son cocientes de grupos de Lie, sí hay mucho trabajo ya hecho y la verdad es que nosotros no hemos llegado todavía al punto de integrar este tipo de teoremas, ¿no? O sea, todo esto, si se fijan, es netamente algebraico, Sí, pero sí, tiene sí. una componente geométrica bastante fuerte. O sea, en cuanto se pase, por ejemplo, en cuanto intentemos geometrizar esto, eh, empiezan a aparecer teoremas. Por ejemplo, este autor que mencioné hace rato, Juan Carlos Marrero, acaba de publicar un preprint hace 6 o 7 meses en el que muestra parte de lo que yo les acabo de decir aquí. O sea, yo dije aquí que si tenía un álgebra Lie de Frobenius, entonces tenía un ideal que era de contacto. Sí. Hay un proceso mediante el cual permite pasar de Frobenius a contacto. Entonces el punto es que queda como ensandwichado. O sea, tengo un álgebra o un grupo de Lie de Frobenius, tengo algo de codimensión 1 que es de contacto y tengo algo de dimensión 1 más grande que es de contacto. Entonces, él y otros matemáticos españoles geometrizaron eso y prueban que hay medidas invariantes en lo que ellos llaman un sándwich de contacto con carne simpléctica. Frobenius. Simplex. O sea, sí, si nos ponemos a geometrizar esto y empujar las ideas, pues evidentemente empezarán a aparecer nuevas cosas. Sí. Muchas gracias, Gil. ¿No? ¿De qué? Sí, perdón, yo tengo una pregunta también, Gil. Dime. Cuando mencionabas que las álgebras de Lie de contacto no pueden clasificarse porque de repente aparecen cosas de la nada, eso es un argumento, pues digamos, ya demostrado, se puede demostrar formalmente que no es posible la clasificación o es más bien, porque, bueno, hacían un poco la analogía con los grupos esporádicos, por ejemplo, que, bueno, los grupos finitos simples. Igual a lo mejor había un momento en el que se pensaba que no podían clasificarse los grupos finitos simples porque pues igual salían grupos de la nada, que eran estas excepciones, grupos esporádicos, grupos excepcionales, etcétera. Pero finalmente, pues de alguna manera, a lo mejor un poco mágica, o bueno, para los que no sabemos en los detalles de la demostración, lograron clasificarse, que nada más había un número finito de excepciones y ya nada más. Entonces, no. Es un sentimiento que tenemos después de sí. haber intentado revisar los zoológicos hasta dimensión 7, ¿no? O sea, sí encontramos ya otra familia más, también en dimensiones, en todas las dimensiones, bueno, no en todas las dimensiones, también algo de la forma 8n más 1, que son de contacto y que no se pueden escribir como dobles extensiones. Pero, no sé, o sea, yo tengo la sensación personal de que sí va a haber más familias que no van a cumplir con ser una doble extensión. O sea, lo que pasa es que son muchísimas las de contacto como para creer que nada más puede haber una familia finita, pues. O sea, ya sé, no tengo una demostración formal, pero tengo ese sentimiento, ¿no? Tengo ese fuerte sentimiento de que sí hay una familia infinita de familias que no son dobles extensiones. Okay, muy bien, muchas gracias. Pues, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, sencilla, pero para ganarle intuición. La pregunta es que si, pues R3 es conocido que puedes convertirla en una álgebra de Lie sencilla, ¿no? Producto, sí, producto es la cruz. dimensión 13. Ah, bueno, no, con el producto cruz es SU2 o SL, como la quieras ver, y sí. esa, pues, justamente tiene muchísima física. Sí, exacto. Es el objeto favorito del cálculo vectorial, digamos, ¿no? Para hacer geometría y hacer. Pero la pregunta es si es posible mirar R3 como una extensión de las que hablas, de una álgebra de Lie más pequeña, o al contrario, o en dirección para arriba. Hay otras álgebras por arriba de R3 que a partir de R3 se puedan construir como una de esas doble extensión, o sea tal vez una de estas de contacto, de Frobenius o de doble, de las que habla, ¿no? R3, tomando como así que el sol sea R3, ¿no? Y para arriba y para abajo.
Exacto, no, de hecho sí se puede, de hecho en los dos sentidos, ¿no? Es una doble extensión trivial de A1, del álgebra Lie-Abeliana de dimensión 1, y a partir de R3 te puedes construir dobles extensiones. Algunas sí son de contacto, de Frobenius no se va a poder porque te queda dimensión 5 y necesitábamos dimensión par, pero sí puedes construir extensiones de contacto, ¿no? Dobles extensiones de contacto, sí, a partir de R3. Ajá. Sí, eso sí. Okay. Sí. Y luego también hay otra álgebra de Lie un poco más general, que es el conjunto de las matrices cuadradas con el conmutador. Esa es otra álgebra de Lie. Porque el conmutador de matrices y A, B menos BA satisface la identidad de Jacobi. Entonces, exacto, pero esa es de hecho reductiva, o sea, es semisimple más un centro de dimensión 1. Entonces esa también en este contexto no va a aparecer porque el rollo es que SLN, bueno, dentro de todas las SLNs, la única que es contacto es SL2. Ok. O sea, en cuanto uno empieza a mezclar ingredientes, digamos, el rollo se vuelve súper restrictivo. O sea, si quieren que tenga métrica invariante y estructura de contacto invariante, entonces ya se amolaron, solamente está SL2 y no hay más. Muy bien. Sí, preguntas inocentes pues para ganar intuición, ¿no? Exacto. Y si uno pide, por ejemplo, que haya estructura simpléctica y métrica invariante, entonces forzosamente el álgebra de Lie tiene que ser nilpotente y se descompone de una manera muy peculiar. O sea, mezclar dos de estos tres ingredientes es súper restrictivo, súper restrictivo. Bueno, gracias. ¿Sabe? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues bueno, agradecemos nuevamente a Gil, muchas gracias. Gracias. No, al contrario, gracias por la paciencia. No, tu tiempo, y hay una disculpa por el link, pero no yo te lo mandé por otra vía, entonces me di cuenta que a lo mejor no podías entrar, pero ya el doctor Alonso nos hizo favor de mandárnoslo y ya lo resolvimos. Exacto, gracias. Entonces, muchas gracias. Sí. Bueno, pues hasta luego, muchas gracias. Vale, gracias, Gil, bueno, esperemos que no sea la última. No, claro que no. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.